Esta mañana recibimos a Sergei Brilev, periodista, escritor y gerente del canal estatal ruso y figura clave de varias organizaciones no gubernamentales en Europa y América Latina. Brilev preside el Instituto Bering-Bellinghausen. Esta organización estimula la diversificación de los lazos políticos y económicos entre Rusia y el Cono Sur. El próximo lunes 14 comenzará en nuestro país el primer foro permanente de empresarios e intelectuales del Mercosur y de Rusia. Entre tanto, el presidente José Mujica mantendrá una reunión bilateral con su par ruso Vladimir Putin durante la cumbre del grupo de los países BRICS, que se realizará el lunes 14 y martes 15 en Brasil. El grupo BRICS está formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El premier ruso Vladimir Putin visitará Argentina, Brasil y Uruguay en marco de la primera gira que realizará por América Latina. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a un periodista, conductor de la televisión pública también, pero en este caso la televisión rusa, como es Sergei Brilev. Bienvenido, un gusto recibirte. Buen día, muchas gracias. Y además en esta doble función que es ser presidente de esta institución. Sí, después de esa presentación tan detallada que hago, me cayó la boca, ¿no? Belling-Bellinghausen. Sí. Sergei, ¿cómo surge esta idea de crear una institucionalidad para las relaciones entre Rusia y el Mercosur, que obviamente no los une la cercanía? Bueno, en primer caso, los culpables son los señores Bering y Bellinghausen. Son dos marineros rusos, siglos XVIII y XIX, quienes hubieran cumplido el mapa del hemisferio occidental, o sea, el mapa de las Américas. Bering en el norte, Bellinghausen acá, más o menos en la zona antártica. Entonces, cuando surgió la idea de crear el instituto, el nombre fue, bueno, tuvimos que inventar algo pronunciable. Bering-Bellinghausen es pronunciable en cualquier idioma, y para subrayar la importancia de este paso ruso en la historia del continente. La idea es evidente. ¿Te puedo corregir un poco? Sí. Se trata de una relación entre Mercosur y la nueva Unión Euroasiática. Que es más amplia que Rusia. Rusia, Kazajstán y Belarus en mayo firmaron un acuerdo, el acuerdo de asunción de nosotros. Hemos formado una unión aduanera y un espacio común económico. Se trata de un mercado de más o menos 200 millones de habitantes, con Producto Bruto Interno comparable al Mercosur, así que estamos hablando de dos proyectos bastante similares que comparten agendas internas, como por ejemplo pagos en monedas nacionales en ocasiones en que ¿para qué pagar en dólar? No tengo nada en contra del dólar. Yo a la gente que dice maldito dólar, digo no, perdón, inventemos algo mejor y después de eso hablamos. Entonces, compartimos las agendas internas y también compartimos las agendas en el exterior, como por ejemplo el acceso de los mercados financieros internacionales y lo que en términos románticos se llama la democracia en relaciones internacionales. Pero bueno, el romanticismo también puede convertirse en algo práctico, ¿verdad? Entonces, el 14 acá en Montevideo, el instituto se registró en Montevideo. El 14 organizamos la Asamblea Constituyente y la primera conferencia. Aquí vienen son tres sesiones de trabajo. A la sesión económica vienen banqueros, empresarios, funcionarios de la Unión Aduanera de nosotros, ministros, etc. A la política vienen ministros políticos, pensadores políticos. A la tercera intelectual, los académicos y los periodistas. Claro. Estamos por lanzarnos, pero espero que esto sea una cosa anual, acá y allá. Empezamos en Montevideo. Como vos has estado varias veces en el Uruguay y me decías espero que se oya, ¿no? y me decías hace un rato, en 2 meses ya vine 3 veces. Sí. ¿Qué cosas vos sentís que a los empresarios rusos les puede interesar de nuestros países? Porque bueno, habrás leído, habrás visto que hay una información que indica que podría haber interés de empresarios rusos en la construcción del puerto de Abra. De esto no sé nada a propósito, de ese proyecto que no tiene nada que ver conmigo, pero vi la nota. Déjame responderte sentimentalmente primero. Hay por lo menos 3 personas en este país que me hacen volver. A ver. Gerardo Blair, el cofundador y vicepresidente del instituto, que es un amigo, nos conocimos en el año
91, yo le ayudaba cuando él estaba con el Observador Económico a obtener esa entrevista a Gorbachev también en los años 90. Y el año pasado nos reunimos y decidimos lanzar la cosa. Y también hay Gabriela Casulo y Andrea Cavallo, de una empresa montevideana que nos están ayudando muchísimo con la organización. Esa es la parte sentimental que me hace volver y hará volver a este país. En términos político-administrativo serios, este país, no sé si los uruguayos se dan cuenta de esto, pero aún el Estado oriental de Uruguay siempre encabezaba el proceso de acercamiento con aún el imperio ruso. El presidente uruguayo, Gabriel Pereira, en el año 1856 fue el primer presidente hispanoamericano, más allá del imperio brasileño, quien envió una carta al zar ruso proponiendo establecer relaciones diplomáticas. Fue el primer presidente latinoamericano que lo hizo. Después de lo que pasó en nuestro país con los comunistas, etc., Uruguay fue el primer país que reconoció a la Unión Soviética diplomáticamente. En el año 26. En el año 43-44, Uruguay fue el país quien reestableció relaciones, fue el primer país de Sudamérica. Entonces, este paisito, como dicen ustedes, como digo yo, el imperio uruguayo, siempre encabezaba este proceso. Esto vale la pena apreciar. Y además, técnicamente hablando, ¿tú pensás que estamos en la capital de la República Oriental de Uruguay? Equivocada. Estamos en la capital de Mercosur y de Alari. Sí, sí. Estamos en el nido regional. Entonces, cuando hablas con la gente de la Unión Aduanera nuestra, cuando hablas de una puerta al continente, en este caso cito al vicepresidente Astori, quien participó en mi programa, parecido al tuyo, sí, cuando estaba en Rusia. Que esta noche va a estar aquí también. Ah, sí, en, no me digas. En este estudio, no me digas. Sí. Bueno, a partir de 22:30 en Más Info, sí. Es obvio entonces, esa puerta montevideana de Sudamérica. Esto no excluye la perspectiva de que hagamos cosas en otros países, como por ejemplo en mayo del año que viene sí tenemos una conferencia en La Habana y en Santiago de Chile también tenemos planes, pero no es una cosa sentimental para mí que el proyecto se lance acá, es también muy racional. Así que, bueno, pueden ser orgullosos los uruguayos. Hace un ratito, antes de salir al aire, me decías, hoy en Moscú, en los restaurantes, la carne que se come es uruguaya y hasta hace poco se compraba en otros países, por ejemplo en Australia. Sí. Y hoy la carne uruguaya ha entrado... fue una coincidencia casi mística. El embajador ruso en Montevideo estaba en Moscú de vacaciones. Y claro que estamos preparando esa conferencia con ayuda, bueno, claro. Te revelo un secreto, hoy recibí por el email una carta, un mensaje de deseo de suerte, etcétera, del canciller ruso para la conferencia. Entonces con la cancillería rusa, claro que mantengo un contacto. Y fuimos a almorzar juntos, el embajador ruso en Uruguay y yo en Moscú. Vinimos a un restaurante australiano y se llama Australiano. Viene el mozo y me dice... sí, somos australianos, pero la carne es uruguaya. Sin darse cuenta de que nosotros teníamos la relación. Sí, pero mira, este intercambio comercial, la carne versus los productos químicos de Rusia, qué sé yo, la manteca versus el petróleo, la nafta. Ustedes son el único país en Sudamérica que dicen la nafta, esa palabra uruguaya proviene de la palabra rusa neft, porque éramos nosotros los iniciadores del proceso en los años 30. Esto es obvio, esto ya existe, acá no puedo ampliar mucho. Los empresarios ya están, tienen sus relaciones, todo, no quiero involucrarme en esto, porque si me involucro puede ser que estropee la cosa. Lo que hay que ampliar son cosas nuevas, no existentes en la agenda bilateral. La relación entre los sectores financieros. Ahora vienen los banqueros rusos que ni se daban cuenta, hasta que yo les dijera, de la existencia, por ejemplo, de las zonas francas de Mercosur con sus servicios financieros. Resulta que es un tema re interesante para el sector bancario ruso. Muchas regiones industriales de Rusia, como la República de Tatarstán, que es la estrella de esta conferencia, y viene su presidente a Montevideo para participar en nuestra conferencia, están lanzando ahora toda una línea de productos alimenticios. Necesitan tecnologías de innovación en el sector agrario. Vienen para encontrarse acá con la gente del INIA y de otras organizaciones similares.
Así que tenés en la comitiva rusa que viene, ojalá, la mitad de ellos están volando todavía, algunos siguen en Rusia, espero que vayan. Tenés a presidente de la región más desarrollada del país, Tatarstan, 2 vicepresidentes de regiones en la cercanía de Moscú verdaderamente desarrolladas, el banco número 2 del país comercial, el Banco Estatal de Desarrollo y sus agencias, la Agencia de Seguros de Exportación y el Fondo Ruso de Inversión Directa. 3 bancos más comerciales, no quiero hacer publicidad, pero productores de maquinaria energética, 3 universidades. Y en algunas cosas que Rusia de pronto compra en otros mercados a precios bastante más altos que lo que puede estar, por ejemplo, en el mercado uruguayo. Mira, en este caso no soy empresario como para proponerlo. Lo que sí veo como un ciudadano quien paga impuestos es que, por ejemplo, los fideos que se producen acá son 50% menos caros en comparación con lo que se compra en países tipo Italia. No tengo nada en contra de los italianos. Lo que creo que se debería hacer es que los rusos hablen con sus pares rioplatenses, digámoslo así, y aprendan cómo se puede producir cosas a un precio mucho más bajo. Y yo estaría hablando acá, no tanto de exportaciones e importaciones, sino de cooperación tecnológica. Allá ellos, yo he creado una plataforma, que vengan, que hablen. Pero esas perspectivas las veo, eso me parece lo más interesante que puede surgir del intercambio empresarial de nuestra plataforma, porque también hay intercambio político e intercambio intelectual. Claro, bueno, la organización de tu conferencia en nuestro país además coincide con la reunión que se va a realizar y con la llegada del premier ruso. Con la gira de Putin. Exactamente, de Putin. Cuba, Argentina, Brasil. Y con BRICS. Exactamente, ¿no? Es decir, desde tu perspectiva periodística, Putin está obviamente buscando un nuevo relacionamiento con el Cono Sur. Políticamente, ni hablar. Sin duda. Porque cuando en la Asamblea General de la ONU, hace un par de meses, se votó la resolución sobre Crimea y el conflicto de Crimea, fueron los latinoamericanos, de una manera u otra encabezados por la República Oriental de Uruguay. Aquí exagero un poco, pero Uruguay fue uno de los países claves en este proceso, que decidieron, que abstuvieron, lo que creó un ámbito totalmente nuevo en relaciones internacionales. Esa decisión fue, de una manera u otra, aún más importante que votar por sí o no. Entonces la diplomacia sudamericana y la diplomacia de los países de Mercosur en particular, ahí aparece en el horizonte diplomático ruso de una manera muy nueva e interesante. Esto hay que subrayar. En lo económico, bueno, es obvio, ¿no? Es obvio, por ejemplo, que el sistema existente del Foro Monetario Internacional, repito, no soy ese tipo de antiimperialista que grita, no tengo nada en contra, funciona, pero funciona mal. Y se creó durante... Crear un Fondo Monetario Internacional paralelo al Fondo Monetario. Y se creó el fondo de otra época. Y las realidades de hoy ya no reflejan, o sea, mejor dicho, el foro no refleja las realidades de hoy. BRICS, los países BRICS están creando ahora un fondo monetario paralelo. China, Rusia, India, Brasil invierten. Si yo no me equivoco, nosotros invertimos 15 billones de dólares, los chinos 40, los brasileños también creo que 15. ¿Qué otro tanto? Puede ser que me equivoco, pero por ahí vamos, ¿no? Que va a ser un mecanismo paralelo. Entonces, si surge un problema con tu moneda nacional, si sos miembro, venís o al Fondo Monetario Internacional que dice esto, o venís acá. Claro. Es por eso sospecho que los argentinos quieren participar, y cómo no. Claro. Y cómo no. Han cometido esos errores los argentinos, pero también han enfrentado injusticias los argentinos, yo diría, en el mercado financiero internacional. Entonces vale la pena. Ahí está, hay toda una beta nueva, dice que Putin incluso va a ir a ver la final de la Copa del Mundo, que está que va a ser ahora Argentina, Alemania. Sí, Sí. Lo que pasa es que la próxima Copa va a ser en Rusia.
Claro, Esa es la exactamente, razón. en el año 19, 18. Sí, en el 18. Viene la celeste, gana la Bueno, celeste. ojalá que no llegue. muerdan, no muerdan. Están con No he eso, dicho, no he dicho. están con eso en el mundo. Sergey, ¿cómo es bueno, tú naciste, te educaste, te criaste en un país comunista, hoy es un país capitalista, es un país, vos has viajado mucho, ¿se puede decir que es un país capitalista típico? O bueno, del punto de partida tiene un capitalismo diferente o con particularidades. Bueno, me haces ahora preguntas ideológicas, ¿está? Te metí en aprietos. Yo te diría lo siguiente. En el sistema comunista hubo sus ventajas. La enseñanza pública, por ejemplo, ni hablar. El servicio público médico también. La enseñanza, seriamente hablando, yo creo que estaba mejor en la época comunista en comparación con la época... Capitalista. Capitalista o... Consumista. Consumista. Al mismo tiempo, y no es al mismo tiempo, es muy al mismo tiempo, hubo mucho de lo que se llamaría humillante en aquel sistema de vida. Colas de kilómetros para comprar alimentos, impensable. Palancas que tenías que tener para... Igual en el sistema de enseñanza pública, si querías obtener un resultado tenías que tener un conocido. Esto es en cualquier parte prácticamente, pero en el sistema comunista esto es muy exagerado. Tienes que creerme porque yo crecí allá. Ni hablar de régimen político, de todas esas restricciones. Escúchame, vos tenías que obtener la visa de salida siendo ciudadano para salir del país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que hacia el año 90-91, el comunismo soviético se destruyó por sí mismo. El sistema capitalista que lo reemplazó tiene sus ventajas y desventajas muy serias. Si ves ahora la vida económica cotidiana de un ruso promedio, abiertamente esto no se dice por los políticos, porque el momento cuando el político diga esto está muerto. Pero los rusos no habían vivido mejor en comparación con ahora. Hace 20 años los jeans importados fue el sueño de la gente y ahora la gente se refunfuña sobre ¿y cómo yo con dos de esos autos míos no puedo parquear en el centro? Claro, sí, sí, el consumismo. Sí, pero son procesos muy complejos, muy complejos. Así que yo te diría lo siguiente. Ideológicamente, revelo un par de secretos. Ideológicamente, yo tradicionalmente he tenido más con la derecha, personalmente. Pero lo que te trae el sistema izquierdista progresista con una visión más amplia, no de justicia social, pero del acceso a la justicia social, también tiene sus ventajas. No estoy hablando de una tercera vía, pero sí estoy hablando de un diálogo entre nosotros y ustedes sobre estos temas. Para eso la tercera sesión de trabajo de esta conferencia, por ejemplo. Sergey, un gusto haberte conocido, un gusto haberte recibido y bueno, muy interesante este primer foro que se va a realizar en el Hotel Sofitel Carrasco, lunes, martes y miércoles. Así que bueno, un gusto haberte recibido esta mañana. Muchas gracias. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.